arroz tan delicioso y económico que casi lo cocino todos los días. Estoy segura de que esta fácil y económica receta de arroz te encantará. Empezaré esta receta cortando por la mitad 500 gramos de alitas de pollo. Luego le cortaré las puntas así de esta manera como lo estoy haciendo. Y ya cortada todas nuestras alitas, las condimentaré agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra y con mis manos mezclaré muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y así de esta manera es como nos debería de quedar. Ahora, en una sartén a fuego medio, agregaré un chorrito de aceite. Luego, agregaré las alitas que acabamos de cortar. Ahora, les agregaré una cucharadita de pimentón en polvo para darle color y sofreiré muy bien las alitas de pollo durante 5 minutos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta el arroz, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y ya en este punto, retiraré las alitas de la sartén. En la misma sartén, agregaré 500 gramos de arroz y la sofreiré muy bien por unos minutos. Y cuando nuestro arroz esté sofrito, agregaré una zanahoria picado en cubitos pequeños, medio pimiento rojo picado en cubitos pequeños, medio pimiento verde picado en cubitos pequeños, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón en polvo, y mezclaré muy bien todos estos ingredientes hasta incorporarla al arroz. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. Ahora les añadiré las alitas que tenía reservada y volveré a mezclar para incorporarla al arroz. El saludo en la receta de hoy es para Gladys García desde Colombia, también para Patricia Bárcenas desde México y para Fátima Herrera que nos mira desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora, agregaré 500 mililitros de agua y cuando esté hirviendo, lo volveré a mezclar muy bien. Taparé la sartén y la dejaré cocinar a fuego medio durante 15 minutos. En una sartén agregaré una cucharada de mantequilla y moveré constantemente hasta derretirla. Y cuando se haya derretido, agregaré una cebolla cortada en cubos pequeños, medio ají verde picado en cubitos, medio pimiento amarillo picado, un tomate picado en cubitos pequeños y la condimentaré agregando una cucharadita de pimentón, una cucharadita de sal, media cucharadita de orégano en polvo y cocinaré muy bien todos estos ingredientes por 5 minutos. Pasado el tiempo ya nuestro sofrito de vegetales está listo. Una vez el arroz esté cocido, agregaré nuestro sofrito de vegetales que acabamos de preparar y mezclamos muy bien por unos segundos para incorporarlo al arroz. Y ya nuestro arroz con alitas de pollo están listos. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.